Bienvenidos alumnos a nuestra nueva clase de bioreactores. En esta oportunidad vamos a conversar sobre los fenómenos de transferencia de materia que ocurren en el seno del líquido de nuestros cultivos celulares. Algunas cuestiones que nos proponemos responder o explicar están vinculadas a estas preguntas. ¿Por qué es necesario airear cultivos? ¿Por qué cuando aumentamos el volumen de nuestros sistemas de cultivo es necesario insuflar o conectar aireadores y suplementar de esa manera esos cultivos? ¿Por qué hay que agitarlos? ¿Cuál es el efecto de la agitación? ¿Por qué en determinados momentos la variable agitación cambia de valor? ¿Por qué algunos cultivos necesitan mayor velocidad de agitación que otros? En algunos casos, ¿por qué aparece espuma o por qué no queremos espuma en nuestros sistemas, más allá de la contaminación que pueden acarrear, que eso ya lo habíamos hablado en clase? Acá un poco lo que nos vamos a introducir es a los efectos moleculares, a lo que ocurre a nivel microscópico en los cultivos, pero que tiene una posibilidad de control a nivel macroscópico, o sea, de control en nuestras mesadas, de control en nuestros equipamientos. Algunos de ustedes ya han visto videos o han buscado las operaciones básicas de un bioreactor. En esta imagen observamos a una planta de cultivo pequeña, pero que contiene las características generales. Entonces, lo que se puede observar es una torre de control. En este caso, esta torre tiene además bombas peristálticas que van a estar vinculadas o a la alimentación con medio de cultivo fresco o a la alimentación con ácidos o bases y al control de pH de este cultivo. Después es muy común que en estas torres de control o en estas plantas se vinculen caudalímetros a fin de regular la alimentación con aire. También encontramos dentro de o vinculados al reactor, o sea, al vaso de reacción en sí, un motor al cual va a estar conectada la paleta de agitación. Y lo que observamos con detenimiento y cuidado en esta tapa del reactor son al menos dos sondas o electrodos. Uno va a ser un electrodo de pH y el otro va a ser un electrodo para medir oxígeno disuelto en el líquido. También observamos todas las mangueras que están vinculadas a la toma de muestra, a la alimentación, al control de pH con ácido o con base. Cada una de esas entradas va a ser una entrada o un piquito en la tapa de este reactor. Y por último vemos esto de color naranja, es una camisa eléctrica con una resistencia que está vinculada al control de la temperatura. Tampoco lo vemos acá, pero en uno de estos ingresos también existe no un termómetro, sino una sonda, como una termocupla, para medir temperatura en el seno del líquido. Cada uno de estos valores es recolectado por una señal en el controlador y según los valores que nosotros hayamos seteado para este proceso, entonces se van a disparar, abrir o cerrar controles para responder justamente al control de la variable que esté involucrada. Entonces, si nuestro cultivo está elevado en temperatura, entonces la señal del controlador va a ser apagar la resistencia de la camisa. Si el pH descendió, entonces la señal va a ser abrir
la bomba o poner a andar la bomba vinculada a ácido o base, según el pH haya subido o bajado de nuestro control. Y en el caso del oxígeno, con el sensor de oxígeno disuelto, nosotros seguimos esa concentración de oxígeno en el seno del líquido y en algún caso, si es necesario, aumentar la aireación o aumentar o disminuir la agitación a través de la velocidad de este motor. Ustedes tienen en el canal de YouTube hay videos sobre el armado de reactores donde pueden ver bien cada una de las partes, cómo es el aireador, cómo son las paletas agitadoras. Esa va a ser también una recomendación que ustedes van a encontrar en el campus para que vean esos videos antes de nuestra próxima clase. Acá no vamos a discutir eso, sino que vamos a discutir por qué es necesario tener tantos sistemas de control en los medios de cultivo, pero sobre todo en aquellos que se realizan en estas plantas de fermentación o en estos bioreactores. Uno de los videos propuestos es la operación de un fermentador, un reactor que se llama BioFlow, es una marca conocida en reactores. Y lo que nos vamos a preguntar es, ¿qué es lo que ocurre acá? ¿Qué es lo que ocurre en el seno del líquido? ¿Qué hace que tengamos que controlar tantos parámetros? Ustedes ya vieron, hasta la misma imagen de una planta de fermentación, es mucho más complejo el armado y la operación que poner medio de cultivo líquido en un Erlenmeyer y poner a agitar en un agitador orbital. Entonces, ¿por qué es necesario tomar todos esos recaudos? Si nuestros cultivos son aerobios, los organismos consumen, además de la fuente de carbono y energía, el oxígeno necesario del seno del líquido. O sea, utilizan el oxígeno disuelto en el seno del líquido. Entonces, si nuestra primera consigna de agitar los medios de cultivo es para garantizar la homogeneidad, necesitamos también agitar para garantizar que a todos y cada uno de los lugares de este cultivo llegue oxígeno, para evitar que las células sedimenten, para garantizar que cada célula también tenga acceso a la fuente de carbono y energía disuelta y homogéneamente distribuida en este medio. Ahora bien, particularmente observando los gases y el proceso de disolución de gases en este seno, en el seno de este medio de cultivo, dijimos que nuestras células, si son aerobias, utilizan el oxígeno que esté disuelto en el seno del líquido. Nosotros redoblamos la apuesta para los cultivos y aireamos, es decir, insuflamos aire a través de un aireador para garantizar abundancia o disponibilidad del oxígeno. Si por ejemplo no aireáramos y solamente agitáramos para garantizar homogeneidad, ante la gran densidad celular que es posible alcanzar en estos medios de cultivo, el oxígeno que solamente se disuelve por equilibrio de la cámara de aire no sería suficiente para sostener la densidad celular que es factible de alcanzar en estos sistemas. Entonces es necesario este suplemento con aire estéril que burbujeamos en los vasos del reactor, ¿sí? En el reactor donde ocurre el crecimiento. ¿Cuál es el fenómeno? O sea, lo que necesitamos es que
el oxígeno presente en cada una de las burbujas de aire llegue a las células que se encuentran en el seno del líquido. En cada una de las burbujas existe un 21% de oxígeno en estado gaseoso y esa es una concentración que depende de esta relación. Y por un fenómeno de difusión, ese oxígeno va a quedar disponible para cada una de las células que se encuentran creciendo en el medio. ¿Y por qué es un fenómeno de difusión? La concentración, particularmente del oxígeno en estas burbujas, es mayor de lo que es en el seno del líquido. Entonces, si recuerdan, los fenómenos de difusión pasiva eran la fuerza motora para que una sustancia que está más concentrada a través de una película se movilice hacia otra fracción del espacio donde se encuentra más diluida. Ahora, yo recién dije que ese fenómeno de difusión se daba a través de una película. Y acá viene la importancia o la explicación de esta fuerza motora, que es la difusión, a través de las distintas concentraciones de oxígeno en el seno del líquido y en la burbuja, y la identificación de dónde está esa película que permite explicar a la difusión de oxígeno como el fenómeno por el cual las células llegan a justamente ese gas para poder crecer. Entonces, la difusión molecular o el fenómeno de difusión se explica como la transferencia o el movimiento de moléculas a través de una película con un área determinada en la situación en la que en uno de los compartimentos esa sustancia está más concentrada que en el otro compartimento. Eso nos lleva a la ley de Fick, en el cual el flujo de la masa, el flujo de moléculas de un componente a través de una película de área A está vinculado a esa velocidad, ¿sí?, de pasaje o de transferencia por unidad de área de esa película, la cual es proporcional a un coeficiente de difusión, las concentraciones de esa misma sustancia y un gradiente de concentración, es decir, cómo varía la concentración de esa molécula a lo largo de todo este recorrido. Para nosotros, ¿cuál es, pensando en el oxígeno y en el seno del líquido, para nosotros esta película de área A es la interfaz líquido-gaseosa que se genera alrededor de las burbujas? Cada burbuja, que está compuesta por gases, a nosotros nos interesa el oxígeno, cada burbuja alrededor de su superficie va a contar con una capa estanca de moléculas de líquido, y en este caso agua y todas las sustancias que estén disueltas en el medio de cultivo, y el gas oxígeno tiene que atravesar esa película estanca hasta estar completamente biodisponible. Por esta situación es que la ley de Fick nos permite explicar el fenómeno
de acceso al oxígeno de cada una de las células y contemplar o explicar con fórmulas la manera en la que esto ocurre en el líquido. Entonces, la fuerza motora por la cual las células acceden a oxígeno es la diferencia de concentración, y esa diferencia de concentración deriva en un fenómeno de difusión. Ahora bien, explicamos por la ley de Fick este fenómeno de difusión del oxígeno y vamos a considerar el área, que en este caso es el área de las burbujas, y si analizamos una burbuja en particular, va a ser el área superficial de la burbuja. Y vamos a analizar una distancia L que contempla películas estancas. Va a contemplar una película gaseosa y va a contemplar una película líquida que se genera alrededor de cada una de las burbujas. Ustedes en el Doran van a encontrar este gráfico que resume lo que ocurre a nivel molecular con el oxígeno, que es lo que particularmente nos interesa de este ejemplo. Y van a encontrar numerados todos y cada uno de los procesos que involucran a la migración de gases desde las burbujas hasta la célula. Y van a encontrar que cada cuerpo, tanto burbuja como célula que se encuentra en el líquido, tienen partículas o películas estancas alrededor suyo. Entonces, la célula, la burbuja, ¿sí?, posee, en una burbuja se van a encontrar un proceso de difusión del gas hasta la capa límite de la burbuja. Ese movimiento, el gas va a sufrir, ¿sí?, va a seguir su movimiento a través de esa película y primero va a atravesar una interfaz gaseoso-líquida. Luego se va a mover por una interfaz líquido-líquido, pero lo que hay que tener en cuenta en cada una de estas partes, que la fuerza motora para que este gas difunda hacia el seno del líquido es justamente esa diferencia de concentración. La concentración de gas en el seno de la burbuja es diferente, es mayor a la concentración de gas en el seno del líquido y por eso podemos beneficiarnos de este movimiento. Luego va a haber un transporte, ¿sí?, a través de esa capa estanca de moléculas de líquido y finalmente una difusión en el seno del líquido a cada célula. Y nuevamente, para que el oxígeno esté disponible para el metabolismo celular, tendrá que atravesar primeramente una capa estanca, líquido-líquido, y después otra que es la interacción en la membrana celular, y después otra que llegue hasta el sitio o hasta la mitocondria, ¿no?, donde finalmente la célula lo utiliza, que puede ser un transporte activo o pasivo. Lo que nos va a importar a nosotros para el diseño de variables de cultivo es justamente lo que ocurre en el seno del líquido, teniendo muy en cuenta cada una de estas capas. Porque dijimos que esta capa era una capa
esto es gaseoso y esto es el límite de la burbuja, y aquí tenemos una capa estanca de moléculas de agua y de todo lo que compone nuestro medio de cultivo. Entonces, lo que nos va a importar a nosotros es que esta capa estanca de moléculas líquidas sea lo menos gruesa posible. Entonces, esto es como si tuviéramos una superficie donde de a poco se va depositando polvillo. Soplando, yo puedo sacar el polvillo de esa superficie. Mecánicamente, por ejemplo, pasando un plumero, puedo sacar el polvillo de esa superficie. Pero si esa superficie también está en constante movimiento, entonces también ese depósito de polvillo se reduce. La idea de agitar en los medios de cultivo está vinculada con este modelo y con lo que ocurre alrededor de cada burbuja. Entonces, la agitación mecánica implica que esta capa estanca sea cada vez más fina, que cada vez existan más burbujas, de manera de que el área de cada burbuja pueda ser menor y distribuirse en todo el seno del líquido. Favorecer que esta distancia entre burbuja y célula sea menor, aumentando la probabilidad de que una única célula se encuentre con una burbuja y pueda aprovechar este fenómeno de difusión, y también evitar que las células sedimenten. Todo eso es lo que permite la agitación en los medios de cultivo. Y la aireación permite generar burbujas y de esta manera garantizar la presencia de oxígeno disuelto en el seno del líquido y alimentar a todo el proceso que les expliqué recién. Van a encontrar que este modelo es una forma y que aproxima bastante bien para explicar y para poder entender de qué manera las variables afectan al éxito de un cultivo. Se denomina modelo de la película porque justamente contempla una película estanca alrededor de cada cuerpo que se encuentra en los cultivos. Entonces, ya sea célula o sea burbuja, alrededor de cada una de estos cuerpos va a existir una película estanca que además presenta esta resistencia de pasaje, de difusión de nutrientes, y en este caso el que más nos interesa es el oxígeno, porque estamos analizando la aireación. Ese modelo se puede explicar por la ley de Fick, y la pregunta que más nos interesa a nosotros acá, o las preguntas que más nos interesan, son dos. ¿Se puede saber? ¿Se puede tener un valor típico de esta transferencia de oxígeno a un cultivo? Ese valor va a depender del volumen del medio de cultivo, va a depender de la agitación que le dé al medio de cultivo. En los videos van a ver que hay distintas paletas para agitar. Cada paleta tiene una posibilidad distinta, se involucra de distinta manera en este paso de gases al seno de cultivo. Vamos a responder la primera pregunta, y es si puedo calcular, si puedo saber, puedo tener algún valor numérico de ese pasaje. Entonces, a ese modelo de la película y teniendo presente la ley de Fick, vamos a tener una burbuja de área superficial A. Va a haber una concentración característica
de oxígeno presente en el seno de la burbuja, esa concentración va a ser, nosotros la denominamos C asterisco, y es la máxima cantidad de oxígeno que puede estar presente en esa burbuja a cierta presión. Esa concentración, para la mayoría de las temperaturas que vamos a considerar, que son en condiciones normales de presión y temperatura, esa concentración es 8,5 miligramos litro. Depende de la ley de Henry de solubilidad de gases. Tengan este valor en cuenta porque va a ser el que vamos a usar en la mayoría de los ejercicios. Después, si uno varía la presión o la temperatura, va a tener que hacer una corrección, pero por el momento, C asterisco, es decir, el valor teórico de solubilidad del oxígeno en CNPT va a ser 8,5 miligramos litro. Ese valor, a medida que por difusión atraviesa la película estanca, que tiene una longitud L, hasta que llega al seno del líquido, ese valor va a cambiar. Generalmente disminuye. A nosotros nos va a interesar, sabiendo este valor que es teórico, a una presión y temperatura dados, a nosotros nos va a interesar saber cuál es el valor disuelto, cuál es el valor en la fase líquida. Y que ya estamos diciendo que va a depender de esa película estanca, como también lo vemos en la ley de Fick. Entonces, ese flujo, según la ley de Fick, de moléculas o el flujo de ese gas a través de la partícula, en nuestro caso de nuestra burbuja, va a estar vinculado a una velocidad de transferencia por unidad de área. Y según la ley de Fick, eso va a depender de una constante de difusión de oxígeno, para el caso que nos convoca, y va a estar vinculado a un gradiente que para nosotros ese gradiente es, a grandes rasgos y en conceptos totales, la concentración final en el seno del líquido menos la concentración teórica dentro de la burbuja y dividido L, que es la longitud de la película estanca que se tuvo que atravesar o superar. Ustedes van a ver que hay un manejo matemático de esta relación donde se multiplica por A, que es el área superficial, en nuestro caso de la burbuja, y luego hay un reagrupamiento y generalización. Porque velocidad o flujo de oxígeno por unidad de área se entiende o se puede entender como la velocidad de transferencia de oxígeno de la fase gaseosa a la fase líquida. Y eso se generaliza como R mayúscula, RO2, que es la velocidad de transferencia de oxígeno, o también abreviado OTR, Oxygen Transfer Rate. De cualquiera de las dos formas que lo escriban va a estar bien. Lo que es importante que ustedes tengan en cuenta que esto se escribe como RO2 mayúscula porque es la velocidad de transferencia de oxígeno. Y es diferente a lo que nosotros escribíamos como RO2 minúscula, que es la velocidad de consumo de oxígeno de las células. Ahora, ustedes dirán o pensarán, ¿qué tiene que ver esto con mi célula, con la planta, con el reactor?
Esta velocidad de transferencia de oxígeno depende de la configuración del reactor, depende de todas las variables que nosotros seteamos. Agitación, temperatura, presión. Y es una condición que es propia del reactor, pero son condiciones que nosotros las podemos controlar y nosotros las podemos setear de entrada. ¿Pero qué me tienen que garantizar? Tiene que garantizar ese diseño del cultivo que mis células no se queden sin oxígeno para crecer. Entonces, la velocidad de transferencia de oxígeno mínimamente tiene que ser igual a la velocidad de consumo. Si no, mis organismos se van a limitar en oxígeno, entonces van a verse, justamente el crecimiento se va a ver afectado. Ya vamos a ver cómo, pero mínimamente los diseños de los sistemas de cultivo, y con eso me refiero no solo al medio de cultivo, sino de las condiciones en las que se cultivan los organismos, tienen que satisfacer las necesidades del organismo. Y en el caso del oxígeno, la velocidad de transferencia o la OTR de mi sistema de cultivo, de mi reactor, tiene que satisfacer la velocidad de consumo de mis células. Y acá les hago el vínculo estequiométrico. ¿Por qué escribir la fórmula estequiométrica? ¿Por qué saber el IXS? ¿Por qué tanta cuenta? ¿Por qué hacer eso? Ya lo padecieron ustedes en el parcial. Entonces, el RO2 está muy vinculado al B en la ecuación estequiométrica. Si nosotros sabemos ese B, sabemos el RO2 teórico y podemos manipular lo que pasa en el seno del líquido de nuestros cultivos. Podemos manipular con una variable macroscópica como es la agitación, qué es lo que ocurre microscópicamente. ¿Se dan cuenta cómo se empieza a vincular todo lo que venimos estudiando? Y que en principio no tenía mucho sentido. Bueno, ahora debería empezar a cobrar sentido esto. Entonces, sabiendo la necesidad, sabiendo la velocidad posible de consumo de oxígeno de mi organismo, yo voy a condicionar una variable de mi cultivo, de mi planta, de mi reactor, y que es el OTR, que es la transferencia de oxígeno. Esa transferencia de oxígeno, volviendo a la ley de Fick, se va a vincular con una constante de difusión, la longitud de la película estanca y el área superficial de las burbujas. Ustedes van a ver en las fórmulas, el valor de D es un dato de tabla, pero saber el área superficial de las burbujas es un poco más fácil que saber la película, que saber la longitud de la película estanca alrededor de cada una de las burbujas. Es posible hacer un agrupamiento de todos estos valores y el primer valor que habla de la constante de difusión y la relación que tiene con la longitud de la burbuja estanca se lo llama KL y es un coeficiente de transferencia de materia. Y van a ver en general que KL y A se pueden analizar en forma simultánea. Entonces se va a hablar del KLA que existe en cada uno de los cultivos. Nosotros en esta fórmula aparece multiplicado, pero a partir de ahora vamos a hablar y lo vamos a analizar en forma conjunta. Y vamos a hablar de un valor de KLA para cada reactor, para cada Erlenmeyer,
para cada condición de agitación. Lo vamos a caracterizar en forma conjunta. No vamos a calcular generalmente el A y el KL por separado. Lo vamos a calcular como un todo. Y esto es importante tener en cuenta porque cuando nosotros empecemos a trabajar y nos digan, vas a trabajar con este reactor, vas a trabajar con este Erlenmeyer, con este sistema, cada uno de esos sistemas va a caracterizarse inicialmente calculándole el valor del KLA. Es una variable, es un número que está vinculado a fenómenos de transporte y que va a ser característico de cada reactor y de cada condición. Vamos a estudiar en algún momento cómo se hace para calcularlo en el laboratorio. Ahora lo vamos a trabajar numéricamente, pero es necesario que esto también les quede claro, que el valor de KLA es un poco como darle nombre y apellido a cada configuración de cultivo. Los valores de CL, de C en el seno del líquido y de C asterisco son fáciles de conocer. C asterisco dijimos que es por tabla porque es un valor teórico. Y el valor de un gas en el seno del líquido como ser oxígeno, dijimos al principio cuando hablábamos de los reactores que se puede medir con un electrodo. Entonces, así como existe el electrodo de pH, existe un oxímetro o electrodo de oxígeno disuelto que uno lo pone en contacto con el seno del líquido y conoce en miligramos litro el valor de oxígeno en el líquido. Entonces, estos valores son fáciles de medir y son macroscópicos. Estos valores son más bien microscópicos, pero se pueden llegar a deducir. Y vamos a ver cómo. Entonces, esto es más de lo que yo ya les estaba contando. El coeficiente, el KLA, lo vamos a trabajar siempre junto y tiene unidades de tiempo a la -1. Fíjense que para una condición dada, a mayor KLA, a mayor valor de KLA, es mayor el OTR, es mayor la velocidad de transferencia de oxígeno. Entonces, pensando en el diseño de los reactores, lo que me tengo que asegurar es que el KLA sea lo más alto posible. En el DORAN hay varias tablas donde ustedes pueden ver los valores de KLA típicos de cada uno de los sistemas. A grandes rasgos, pensemos cómo podemos hacer para aumentar el KLA. Fíjense que ahora ni siquiera hablo directamente de la transferencia de oxígeno. Me voy a abocar a hablar de KLA para hablar de mejorar la eficiencia del cultivo, de alguna manera. Entonces, esto es importante que avancemos en la discusión. Y lo vamos a avanzar como en un conjunto. Entonces, pensar en aumentar el KLA, puedo pensar en variables que aumenten, por ejemplo, o variables que aumenten la velocidad de difusión, variables que disminuyan el grosor de la película. Ustedes van a ver algunas explicaciones en la bibliografía. Por ejemplo, un aumento en la temperatura lo que hace es, tiene un efecto directo en la solubilidad de gases en el seno del líquido. Entonces, un aumento en la temperatura no va a ser beneficioso porque la solubilidad en el seno del líquido va a ser menor,
Pero por otro lado, es una causa de relación de compromiso, porque sabemos que al aumentar la temperatura, la movilidad de las moléculas aumenta, entonces eso me permitiría disminuir la película estanca al lado que se genera en las burbujas. De ahí que hay un rango de temperaturas posibles de cultivar un organismo. Y va a ser una relación de causa-compromiso entre la solubilidad que existe en el líquido. En este gráfico vemos cómo disminuye la solubilidad en el seno del líquido, o Cl, con el aumento de temperatura. Pero por el otro lado, también la temperatura favorece al mezclado. Entonces va a ser una relación de causa-compromiso. Es un caso particular. Lo mismo con la presión, según la ley de Henry, a mayor temperatura sería mayor la concentración posible, sería mayor el C asterisco. Y de nuevo entramos en compromiso con la disminución de ese valor en el seno del líquido. ¿Qué pasa con la agitación? En uno de los videos ustedes van a ver que a mayor agitación lo que se permite es los flujos, vamos a dibujar, a mayor agitación se permiten lo que se denomina un flujo turbulento, ¿sí? Y que está vinculado con la existencia de pequeños remolinos a lo largo del seno del líquido que favorece el mezclado. Y una mayor agitación también lo que permite es mayor número de burbujas y mayor área superficial, es decir, a mayor número de burbujas tengo mayor área expuesta. Entonces, la agitación directamente afecta a A porque aumenta el área superficial y en conjunto aumenta el valor de KLA. Y si KL tiene que ver con la difusión, acuérdense que KL era el coeficiente de difusión dividido la longitud de la película alrededor de la burbuja, entonces la fuerza impulsora también se va a ver favorecida, porque va a ser mayor la velocidad de difusión de la burbuja al seno del líquido. Como nada es perfecto en esta vida, esto también va a ser una relación de compromiso, porque si las burbujas son demasiado pequeñas, la difusión se ve impedida y tiene que ver con la tensión superficial de cada burbuja cuanto más pequeña es. Hablamos que en los cultivos agregamos antiespumantes porque no queremos que exista espuma para evitar la contaminación. Y cuando uno se fija la composición de los antiespumantes, generalmente son sustancias orgánicas de alta densidad. Por ejemplo, podría ser glicerol. Entonces, los antiespumantes aumentan la viscosidad, tienden a aumentar la viscosidad del medio de cultivo. Y si existe un aumento en la viscosidad, ¿qué piensan que va a ocurrir con la famosa capa estanca que se genera alrededor de las burbujas? Va a afectar directamente la difusión del oxígeno al seno del líquido. Entonces, aumenta la capa estanca, aumenta el L, aumenta esa distancia de interfaz que el oxígeno tiene que atravesar y disminuye rotundamente el KLA. Como todo, es una situación de compromiso. ¿Hay que poner antiespumante? Sí, no me tengo que zarpar. Ese es el concepto. Lo mismo ocurre, o algo similar, pensamos con los detergentes. Hay
organismos que producen naturalmente tensioactivos. Pseudomonas aeruginosa es uno. Ustedes la estudiaron también. Y es probable que estos detergentes o estos tensioactivos sean útiles a nivel productivo. Tienen una ventaja. Los detergentes, al aumentar el número, lo que provocan es un aumento real del número de burbujas. El problema, ¿sí? El problema es nuevamente el mismo. Aumentan la tensión superficial y eso tiene un efecto directo sobre el área, ¿sí?, de las burbujas. ¿Por qué? Genera burbujas cada vez más pequeñas, entonces la difusión se ve impedida, ¿sí? Así ustedes van a encontrar un listado de factores que pueden mejorar o pueden disminuir el KLA. A grandes rasgos vimos aquellos que están directamente vinculados con factores que nosotros podemos controlar, como por ejemplo la aireación, el caudal de aireación. A mayor aireación aumenta el número de burbujas, entonces mejora el KLA. A mayor agitación mejora el KLA porque aumenta el área superficial, también disminuye el L, entonces KLA, yo diría que la agitación es el que más influye, mejora el KLA y que nosotros podemos manipularlo bastante, ¿no?, desde nuestras mesadas. Lo mismo la aireación, vimos también la temperatura, es un poco más compleja de manipularla, pero también tiene un efecto, un poco más de compromiso. A medida que los cultivos avanzan, puede aumentar la viscosidad, como puede ser en el caso de los cultivos de hongos, y también aumenta la densidad de los cultivos celulares, de cualquiera. Aumentar la viscosidad, aumentar la densidad del sistema de cultivo disminuye el KLA, porque nuevamente la capa estanca cada vez se hace más grande. Seguramente ustedes en fenómenos de transporte o en procesos biotecnológicos vean algunas variables como el número de Reynolds, que puede vincular directamente diámetro de las paletas de agitación que uno utiliza con las RPM, ¿sí?, con las revoluciones o las vueltas por minuto de la paleta, y cómo cambia la densidad y la viscosidad de los medios. Todas estas relaciones ayudan al diseño tanto de reactores como a la elección de paletas, como al diseño de los cultivos. Bueno, lo mismo hablamos de los tensioactivos que pueden producirse como producto metabólico y cómo afectan al valor del KLA, y sustancias orgánicas como antiespumantes que suelen disminuirlo. Alcoholes, cetonas y ésteres disminuyen la densidad aparente del cultivo y tienen un efecto de mejora. Sin embargo, cabría preguntarse, ¿no? Acá no estamos planteando de agregar un éster a un medio de cultivo, sino que estamos pensando en un caso particular donde un alcohol, como el etanol, sea un producto del organismo que estamos cultivando y cómo puede influir en la transferencia de oxígeno, ¿sí? Con esto, ustedes ya pueden resolver los ejercicios de la guía que les faltaban. Es importante que tengan en cuenta, volvemos un poco atrás, es importante que tengan en cuenta que el OTR, para que un diseño de cultivo sea óptimo, tiene que satisfacer el consumo de oxígeno del organismo,
Y con esto, tengan también en mente que si estamos hablando de una velocidad de consumo, entonces todas las relaciones que vimos en estequiometría con velocidades también se van a poder de alguna manera vincular. Vamos a poner también el IXS, ¿sí? Todas estas variables que estuvimos estudiando en estequiometría se van a poder empezar a vincular hasta llegar a algún dato que necesite calcular respecto de la transferencia de oxígeno. Generalmente el valor de CL y de ese asterisco se conoce y hay que averiguar el valor de KLA. Y muchas veces es lo primero que necesitamos hacer, como les decía, cuando me dicen, ok, vamos a usar este cultivo, este es el reactor. Lo primero que hay que preguntar es, ¿qué valor de KLA tiene en estas condiciones ese reactor? Y si no lo sé, entonces mi primer paso será calcularlo. Así que nuevamente nos encontramos en esta situación de tenemos que usar un medio de un sistema, ahora ya no un organismo, ahora tengo que usar un sistema de cultivo. ¿Qué es lo que me tengo que preguntar cuando recibo ese reactor? Ok, en las condiciones que voy a utilizar, ¿cuál es el KLA? Como para que no se limite, si es aerobio. Les recomiendo que lean el capítulo de transferencia de masa del Doran, ahora sí lo tienen que leer del Doran, que realicen los ejercicios y que vean los videos que vamos a usar como complemento a esta clase. Y nos estamos viendo en nuestro próximo encuentro virtual.